malo con la memoria, no recuerdo el número de entrega de estas partecitas de la historia de Necochea, pero nos encanta hacerlo a través de la radio, trayendo material que se encarga de recopilar, que tiene en sus manos Ale Anderson. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Todo bien? Hola, buen día, muy bien. Bueno, muchas gracias por venirte nuevamente. Tocaba en fecha este jueves y contame un poco de qué vamos a hablar en el día de hoy. Toca, y abusando de la proximidad de las elecciones el domingo, Bien. traemos dos cositas chiquitas de cuestiones que pasaron en alguna que otra elección y un remate que es un plato fuerte. Ok, me gusta esto de abordar la historia a través de pequeñas historias, que no es abordar la historia como escrita en el alumno de Capeluz Bonaerense, que sea como más estructurada, sino que me parece que las pequeñas anécdotas y pequeñas historias hacen a la historia de una ciudad como Necochea, ¿no? Sí, se puede hacer una sumatoria o ver algunos detalles, algunos son simplemente risueños. Sí, sí. Pero hablan un poco de la idiosincrasia de la sociedad por aquellos años En o, aquel o un momento. poco más cerca también Sí, en la historia. sí, es verdad. También podemos establecer a partir de esas pequeñeces o algunas continuidades. Sí. O simplemente cómo eran también... Bueno, hay toda una corriente de la investigación histórica que tiene que ver con la historia de las mentalidades. Ah, Que mirá. es, bueno, los comportamientos que se pueden tener de acuerdo a algunos donde uno datos que vive. por supuesto son trabajos largos Pero es y interesante. frondosos, pero Claro, bueno, tiene que claro. ver con eso, ¿no? Y me imagino que va a haber hasta repetición de algunas decisiones y algunas cuestiones también, ¿no? Seguramente. Mirá, seguramente. bueno, me gusta. Arranquemos. Bueno, arranquemos. Yo me voy a poner como Arranquemos. oyente, permiso, ¿eh? Me acomodo y me pongo como oyente. 25 de febrero de 1906, esto es un relato que cuenta el diario Tribuna Libre de Juan N. Fernández, el extinto diario Tribuna Libre de Juan N. Fernández. Primera noticia, no sabía que en Fernández había un diario. Había dos. ¿Dos diarios? Uno radical y uno conservador, como solía usarse, ¿no? ¿Y estaba la imprenta en Juan N. Fernández? Sí, ¿Estaba todo ahí? Sí. Mirá. Sí, bueno, Fernández fue muy importante. Bueno, incluso tenía más importancia relativa que San Cayetano dentro del partido de Necochea y fue el primero que estuvo muy cerca de lograr la autonomía. Ok. Se lo impidió el golpe de Estado del 30, en definitiva, porque estaba muy avanzado. Fernández tenía un himno propio Sí. que supo estar, no sé ahora, en el Museo Histórico Regional, la partitura y la letra del himno de Fernández, con un movimiento muy importante para alcanzar la autonomía. Era una población, bueno, tenía dos diarios. Sí, una pujante. Era muy, muy importante. Sí. Te iba a pedir que lo compares si quisieras con una actualidad tipo de la Dulce, pero tengo miedo que esto ocasione alguna pelea entre los pueblos que no se llevan muy bien en otras épocas. O no se llevaban Cuando muy bien. dije que tenía más importancia relativa que San Cayetano, también dudé. Bueno, Viste, con la Dulce hay pica. Yo sé que hay pica y hay pocos kilómetros y mucha pica. pero bueno, sí es cierto que Juan N. Fernández tuvo un primer desarrollo muy, muy importante dentro del partido de Necochea, Bien. también a partir de la distancia respecto a la ciudad cabecera. Bueno, las mismas argumentaciones que San Cayetano en su momento, que determinaron su autonomía. Ok. Bueno, pero en febrero del 26 entonces hubo elecciones y contaba, unos días después, de Tribuna Libre, que respecto al acto electoral, la única nota ingrata que se registró fue la poca correcta actitud del cura de la localidad, que intentó impedir que la mesa 28, instalada en el atrio de la iglesia, siguiera funcionando. Esta ya era otra etapa en todo caso, pero en la etapa anterior, cuando la legislación electoral establecía que el voto era voluntario, por ejemplo, Sí. las urnas electorales siempre se establecían en los atrios de la iglesia, Ok. o de las iglesias, ¿no? Era el lugar de encuentro. O sea, esto estamos hablando de 1926. Esto ya es 1926. Casi sí. 100 años de esa elección. Exactamente. Ok. Bueno, acá entonces dice que el cura dio la nota. Sabés que decirlo de conozco alguna Fernández manera. y me estoy imaginando si habrá estado en aquel momento la iglesia al lado de la escuela 14, que es donde se encuentra hoy la iglesia. Es la de Juan misma, Fernández, sí, es ¿no? la misma, Claro. es la misma. Dice que reincidió el cura, además, en una actitud poco edificante que en otra oportunidad, en otra elección, había logrado su propósito, que era sacar la mesa del sitio que establece la ley, que es en el atrio de la iglesia. Sí. Bueno, no le gustaba. Capaz que los domingos, bueno... Era misa. apolítico, ponele. Ponele, no sé.
Para tal efecto, pretendió el cura, mediante engañosos pretextos, dejar en la calle a las autoridades del comicio, no logrando su objetivo debido a la enérgica actitud asumida por el presidente de la mesa. Bien, así que no empezaba la votación porque había un problemita ahí. Así como hoy se utilizan las escuelas, también se utilizaban Claro, y en esta época iglesias. también se empiezan a usar las escuelas, Ok. a partir de establecer el sufragio obligatorio, que bueno, la cantidad de votantes Claro, obviamente se hace aumenta masivo, claro. inmediatamente. Siendo las 8 horas, sin ningún entorpecimiento se instaló la mesa en el atrio, utilizando la habitación que queda a la izquierda de la entrada del templo. Bien, Ahí, digamos, funcionaba como cuarto oscuro. ok. Una El- especie de confesionario, valga la redundancia. A las 10, sí, es verdad. A las 10 vino el cura y quiso cerrar la puerta principal, donde funcionaba la mesa, no permitiéndoselo las autoridades del comicio. Hasta ahí, bueno, un problemita. Me gusta la nota de color del cura renegando Enojado. por el acto eleccionario, me gusta. Uno se lo puede ir imaginando, ¿no? Sí. Lo veo todo en sepia, pero me imagino ahí como el cura de las Con la puteadas. sotana tratando de agarrar la urna. Claro. Visto esto, el cura se ubicó frente a la pieza que oficiaba de cuarto oscuro, tomándose del picaporte, dispuesto a no dejar pasar a los electores. Se agarró de la puerta Sí. y... bueno. Es una ficción de Canal 13. El presidente del comicio, por espacio de media hora, trató buenamente de convencerlo del error y de los perjuicios que podía acarrear esta insólita actitud, exponiéndole a la vez que el hecho de cambiar de lugar una mesa sin consentimiento de la Junta Electoral implicaba una infracción, no Claro, se podía claro, hacer eso, le explicaba, ¿no? Visto que la obstinación terca del cura Uy, no qué pesado el aceptaba, cura. no aceptaba ninguna de estas poderosas razones, finalmente el presidente de la mesa dio orden a la policía para que lo hiciera retirar. Ok. El cura se desacató. Un domingo a las 8 de la mañana, qué ganas. Ay, Dios. Está bien que los curas trabajan los domingos, pero Sí. bueno. Seguramente no debe ser el cura que después estuvo en Fernández. Yo a ese lo conocí. El Cura cura muy conocido. se desacató y entonces la autoridad, secundada por los presentes que querían votar e irse de Dale, ahí, cura. lo sacó a viva fuerza de la puerta, introduciéndose entonces el cura en el templo, de donde se desató en improperios y amenazas contra todo, el infierno y toda una sarta de Van a ir todos al barbaridades. infierno, claro. Pero vine a votar nada más, padre. ¿eh? Bien, bueno, ahí termina esta... No se descubre porque el cura estaba esta- enojado. no. Pero me gusta la anécdota. Existen esas notas de color, ¿viste? Hoy aparecieron dos votantes vestidos de, no sé, de Ivonne y Beth, las gemelas, no sé cuánto. Astro fue a votar vestido Claro, de fue a camiseta votar de así. Brasil. Claro. Sería como un dato pintoresco, ¿no? Tal cual, Me uno de gusta. esos. Bueno. Bueno, acá tenemos otro que de pintoresco no tiene tanto. Estas son elecciones que se hacen que se hicieron en abril del 31. Sí. Sabemos que en septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado en la historia argentina. Y en el 31 se realizan elecciones que, bueno, empieza todo lo que se llama como la década infame o la época en que la limpieza Sí. de las elecciones no era justamente lo que predominaba. Entonces tenemos un informe que hizo Emilio Ferreira, el mismo, respecto a las elecciones de abril del 31, donde que ganaron obviamente los conservadores a partir de esta cuestión. Pero dice que cuenta, o escribió Emilio Ferreira, ¿Emilio Ferreira es el del el del hospital? hospital, Ok. sí, que durante el periodo preelectoral el Comité Radical debió permanecer cerrado y hasta las conversaciones de café debían realizarse bajo la vigilancia de conservadores y policías. En cada reunión que hacíamos, la policía arrestaba a nuestros adherentes y los llevaba a los calabozos por 1 o 2 días con el pretexto de supuestas investigaciones. El caso más insólito fue cuando se detuvo a un ciudadano con el pretexto de que se había reído de la autoridad. Es como decir viva Perón y que te Sí, lleven preso, ¿no? sí. Nuestros automóviles eran detenidos y cuando sus conductores entregaban la documentación, la misma era secuestrada y el conductor terminaba preso por carecer de documentación. Ah. Hablamos de continuidad de la policía. Sí, de abuso de poder Se de parte de pierde, la sí, fuerza de se pierde en el seguridad. principio de los tiempos. Hasta ese momento quizá sin anécdotas o sin historias de desaparición de personas, pero digamos
modalidades que conllevan a una dictadura militar. Exactamente. Los conservadores abrieron numerosos locales de juego y bebida con el solo objeto de robar las libretas de enrolamiento. Ahora, ir a tirar la taba y llevar la libreta de enrolamiento, no iban de la mano. Esto tiene que ver con, dice que en los días previos también de la elección, la municipalidad contrató numerosos jornaleros, nada nuevo tampoco, Sí. quienes debían entregar su libreta para poder trabajar. Una de las famosas modalidades del fraude electoral tenía que ver con que, o sea, votaba una libreta de enrolamiento o un documento, ¿no? Sí. Y que en todo caso con una libreta o un documento ajeno podíamos hacer votar a otra persona. Ok. Sin documento o esas dos opciones. Era hacer votar a una persona sin que ella se dé cuenta con su documentación o que O él esté impedir- carente de votación porque no tener documentación. O impedir Claro. que alguien vote Claro. al sacarle. Estas denuncias se hacían continuamente y cruzadas también en elecciones anteriores, esto de quedarse con libretas de enrolamiento para impedir votar o para hacer votar a otra persona. Todo lo sucedido es responsabilidad, dice Emilio Ferreira, de José y Ramón Pucharelli, que fueron los caciques del pueblo durante esos 10 años, y de los policías serviles que, prescindiendo de todo escrúpulo, obraron como títeres y acataron sumisos las órdenes más descabelladas de los conservadores. Bueno, esto es algo que pasó, algo que pasaba en el país, pero también estas son cosas que hemos hablado a propósito de otros temas que tienen que ver con poder ver cómo en Necochea, Sí. en un pueblo, en aquel tiempo, sucedían las mismas cosas que podemos leer en un libro de historia del secundario. Ok. Donde Necochea, cualquier otro pueblo, digamos, que esas cosas que por ahí en la divulgación de la historia se plantean como cuestiones del país, Sí. que vemos lejanas, en Sí, definitiva. uno piensa que sucedía en Buenos Aires o en las grandes Claro. urbes y no. Porque podemos leer un libro de historia que hable de cómo los conservadores durante la década del 30 amañaban las elecciones. La elección era una formalidad donde, gracias, el resultado no era la verdadera voluntad del pueblo. Claro. Eso lo podemos ver y decir, bueno, por ejemplo, no sé, en Valvanera tal o cual cosa, en Avellaneda tal Sí, o cual siempre otra. parece ser que las cosas importantes sucedían en una parte de la Argentina que justamente no eran los pueblos del interior, pero las pequeñas historias hacían a un todo de cómo se contaba la historia luego. La única forma de construir una historia nacional es Claro. con esa sumatoria de cada uno todos, de cada de esos pequeños, Sí. y al mismo tiempo nos permite a veces encontrar excepcionalidades. Claro. Pero cuando se encuentra algo que va a contramano de lo que generalmente conocemos, es eso, una excepción, Bien. que después habrá que comprobarlo. Así fue en el año 31 y en los siguientes años, lo que pasaba ahí, que donde el radicalismo era el Partido Popular de ese momento, o se trampeaban las elecciones o directamente se les impedía participar. Ahora, en ese momento, en el 31, no trajimos ningún ejemplo posterior al 55 porque no viene al caso o porque no lo encontré puntualmente, pero después del año 55, del golpe de Estado del 55, directamente al partido que representaba una mayoría popular se lo prohibió, incluso se prohibió nombrar a su máximo referente, donde ir preso no sabía si te reías del payaso del policía o alcanzaba con decir viva Perón. Claro, claro. También, me estoy yendo, pero... No, igual pero me una cosita gusta, más. me gusta ejemplificarlo y ponerlo en contexto, está bueno. Y tiene que ver con determinar esas linealidades que hay, en este caso, en la historia argentina y, por supuesto, en la historia de Necochea. Va a haber más porque pienso seguir viniendo. Me encanta, me encanta. Bueno, y ahora sí, para cerrar... Ah, la frutilla del postre, habías Para prometido cerrar, algo. es algo desconocido, pero son esas cosas que se pierden, ¿no? No sé, parece que van pasando cosas en la vida de una comunidad y se pierde, que es algo importante. Yo lo encontré de casualidad, no sabía que esto había sucedido, esto que vamos a contar, y pregunté a gente más grande, a gente relacionada con esto, y nadie tenía idea, nada, y todos se sorprenden. ¿Cómo? O sea, vos en la búsqueda de certificación Sí. de esta noticia que te enterás, no encontrás a nadie que te pueda decir Nadie. sí, es verdad. Claro, Ni fue tampoco que lo verdad, desmienta. que lo recuerde, Que lo o que alguien recuerde. le haya contado es algo
rarísimo para la importancia que tiene Sí, esto, para sí. la importancia o el tamaño de lo que significó esto. Y es más, ahora me gustaría irme y lo seguimos el año que viene. No, decímelo, por favor. Y dame un título, tirame el título. No, vamos a contar el día, el 19 de febrero de 1946, cuando el entonces coronel Perón Sí. visitó Necochea en campaña electoral. O sea, Perón venía de campaña a Necochea. Perón vino a Necochea a hacer un acto. Y es más, vino el 19 de febrero en su campaña como candidato a presidente de unas elecciones que se hicieron el 24 de febrero. 5 días antes, Casi que cerró, no te digo que cerró la campaña acá, pero casi. casi, lo que es Con más, lo que significa más la extraño. última semana. Los últimos 5 días de campaña, Claro. donde se definía el presidente de la nación con lo que significó que Perón haya ganado Claro. esa presidencia el 24 de febrero del 46. Bueno, rarísimo. ¿Qué detalles hay de aquella visita? Digo, hay, no sé, el encuentro en algún punto de la ciudad. ¿Qué se sabe? Vamos a leer la crónica Dale. que publicó Ecos Diarios, Sí. que es ahí donde, en su archivo, donde encontramos esta visita. Y dice así: desde el sábado pasado era esperada en esta la visita del candidato coronel Juan Perón, la que fue postergada para el domingo, Ok. anunciándose sucesivamente distintas horas. ¿Por qué esto también? Porque este candidato y los otros candidatos, la buena parte de la campaña, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, pero en el resto del país también, se hacía en tren. Ok. Entonces, se subían a una línea, en este caso la línea del ferrocarril del sur, porque todavía para estatizarlo tenía que ganar Perón, todavía Sí. era un ferrocarril británico, y en cada estación se hacía una actividad. Eso iba haciendo Bueno, fuese relativamente... una caravana y eso te marcaba la pauta de cómo iba haciendo la campaña. Claro. Porque era, che, la próxima estación que es Necochea, hagamos un acto, bajo. y hago Exactamente. el acto. Entonces, esto que de la postergación para distintos horarios tenía que ver con que en el trayecto se iba demorando. Claro. ¿no? Claro. Bueno, la cuestión que se lo esperaba. Es así que, por ejemplo, primero se dijo que llegaría a 21:35, ¿sí? A la estación Necochea. Sí. Luego a las 22:30. Sí. Me hace acordar a los shows de las bandas, Sí, ¿viste? Que aparecían a también. las 3 de la mañana. Claro. Vino a tocar a las 3:30. ¿Pero cómo? Si estaba anunciado a las 10. Toda la gente esperando, mucho mal humor. Así, tal cual. Más adelante se dijo que llegaría a las 0:15. Sí. Estaban desde temprano, ¿eh? Sí. Posteriormente se informó que estaba con retraso. Ya me Menos mal imaginaba. que me avisaste. Está bien. Debido a los requerimientos que se le hacían al candidato en la gira que estaba realizando, y que llegaría a 1:30. Ok. Ok, bueno, ahí llegó finalmente, 2:15. A las 2 de la mañana Perón hizo un acto de campaña Sí, señor. en Necochea, Sí, pleno señor. verano. Estamos hablando de febrero. Febrero, sí, señor. Lo ayudó el tiempo también, ¿no? Porque a las 2 de la mañana en junio no lo espera ni un primo hermano. Y es Perón, no sé. Sí, no sé. No sé, habría que ver. No sé, Habría te que digo, ver. junio, 2 de la mañana, ni el más peronista de los Bueno, peronistas, ¿eh? si en junio me viene Perón, yo me quedo a esperar. Vos te quedás esperando. Sí, Bueno, si viene ahí el año que viene, el próximo junio, yo me quedo. Alejandro hubiese estado ahí Sí. esperando. No, hoy. En la estaría, Rambla. no sé. Los preparativos habían comenzado el sábado, porque era cuando Sí. se lo esperaba. En efecto, en distintos puntos de nuestro partido se vieron ese día camiones y autos ocupados por personas que se trasladaban a la ciudad. También vinieron desde otros distritos vehículos con simpatizantes de la candidatura oficialista. Bueno, como... Sí, sí. como Sí, suele- era un suele hecho, suceder, era un hecho claro. y era un hecho masivo. Lo que vemos que estaba anunciado. Claro, claro. No fue una sorpresa. El estado de expectativa se manifestó desde las horas de la tarde del domingo. Al interés de los partidarios del peronismo se añadía la curiosidad del público. Concurrentes asiduos a las confiterías céntricas, sin distinción de matices políticos, seguían de cerca los prolegómenos de la reunión. Los que constituían de suyo un espectáculo, en el que no faltaron algunas notas pintorescas, obviamente. Todos los actos políticos, todos, ahí, en el 46, antes y después, hasta no sé cuándo, Sí. pero durante muchos años, se hacían en la Avenida 59, en la Rambla de la Avenida 59, afuera del Teatro París. Ok. Todos. Actos políticos, actos sociales, toda convocatoria que hoy se hace en la plaza, Sí. se hacía en el Boulevard La Encina, a la altura del Teatro París. Bien. ¿Cómo se hizo este? El estado de expectativa, eso ya lo contábamos, en la Rambla de Alsina, frente al Cine París, habían sido colocados palcos de la municipalidad.
lo mismo que banderas y escudos de los que posee la comuna para las fiestas patrias. Ahí estaba tirando un poquito, el diario era notablemente radical, un poquito de cosas, como que se usaban los recursos de la municipalidad para armar el acto del recibirlo a Perón. candidato. Claro, le hicieron el acto. Se utilizaron también guirnaldas de luces de las que la municipalidad emplea para adornar los corsos de carnaval. Sí. Y peones de la cuadrilla municipal, qué barbaridad, peones de la cuadrilla municipal estuvieron ocupados en estos arreglos. La noche del domingo presentó en la avenida, por distintos conceptos, los signos de una animación de especiales características. Para hacer más soportable la espera, se efectuó una manifestación que recorrió el bulevar y otras calles vivando al coronel. Participaron de esa manifestación 27 jinetes. Ok. Uno de los cuales llevaba en un palo, a la manera de símbolo, una camisa o camiseta de color impreciso por su uso seguramente intenso y reciente. Que largaba olor. Una cosa usado y otra cosa sucio. Claro. Mezclados entre los adultos figuraba una regular cantidad de menores. A eso de las 22, todavía faltaban no tiene 4 un número horas. de personas, ¿no? No, O sea, más no. allá de los jinetes. Porque claro, uno ¿qué se imagina eso? No sé, con inteligencia artificial hoy puedes hacer una vista de dron Claro, de lo que hubiese sí, sido sí, aquella sí, manifestación. sí, sí. ¿Hay fotos de esto? No hay fotos. no. Claro. A eso de las 22, 2 jinetes pasaron por la avenida a toda carrera en dirección a la usina de Aguas Corrientes y volvieron de contramano a la misma velocidad. Un pique, Ok. ¿no? O una picadita. Bien. O sea, lo que hoy se haría con motos tirando corte, lo hacían los caballos. Con caballo. La policía no les interceptó el paso. Los espectadores creyeron que se trataba de integrantes del grupo de jinetes peronistas. Pero después se supo que eran 2 hombres de la tripulación de un barco que estaba en el puerto local, que viendo que en el centro andaban otros participantes a caballo, consideraron adecuado el momento para practicar un rato el deporte. Ok. Improvisando una carrera que resultó muy reñida, además. Claro. Bien, un inspector municipal llamó la atención a la policía de lo que estaba pasando y entonces los jinetes fueron seriamente apercibidos en el idioma que haya sido. Los manifestantes, a quienes hacemos alusión más arriba, iban con banda de música, estandartes y distintivos del Partido Laborista y de la Alianza Libertadora Nacionalista. Bien. Después de las 2:15, Sí. llegó, ¿no? Sí. De la madrugada y con la presencia de numeroso público tiene que haber sido mucho Sí. público, porque aparte, si no diría, había poquitos, qué sé yo. Tenían la herramienta como Sí, para dice hacerlo y las ganas numeroso, también. Sí. Se efectuó el acto. Bueno, entonces, ahora sí, llegó Perón a las 2:15, Sí. no se quedó en la estación, que era un lugar donde podía hacerse, vino, llegó, se acercó a la avenida 59, a la altura del Cine París, y se subió al palco e hizo un acto. Donde pronunciaron discursos Ortesio Quijano, que era el candidato a vicepresidente, y el coronel Perón. No sabemos si por lo avanzado de la hora, el natural cansancio de la prolongada espera, o por qué causa, los aplausos y vítores no alcanzaron una extensión y sonoridad proporcionadas al número de gente. Por eso no vino más. Amargos. No vayas a Negochas en un público son todos noruegos. Claro. 2 de la mañana y ya están dormidos. Bueno, ahí pega un poco, aprovecha y pega un poco, está bien. Bueno, que la mayor parte de ese numeroso público observó el acto sin hacer exteriorizaciones. Bueno, A las 3 terminó. Ok. 45 minutos de un... No poco para Un la poco, hora. ¿eh? A las 3 en punto finalizó la reunión y el candidato... ¿A qué hora dormía Perón? Se pregunta la Claro. gente, ¿no? Porque digo, 3 de la mañana está metiendo un acto, mamita. ¿A qué hora duerme un candidato a presidente? Aparte, En claro. campaña, ¿no? Sí. Bueno, no importa. No viene al caso. A las 3 en punto entonces finalizó y regresó el candidato militar con su comitiva. Los más animosos trataron de organizar una manifestación para acompañarlo a la estación del ferrocarril, pero la policía no lo permitió. Dice, del acto a casa, de casa al acto, se terminó Sí. esto. Hubo un apreciable despliegue de fuerzas policiales y el coronel Perón emprendió el regreso custodiado por numerosa tropa. Ahí termina, pero antes, dice, había una notita de color también. Antes de que comenzara el acto, se registró un incidente más que de color. Un incidente en la avenida Alsina, cerca de la esquina de 25 de Mayo, hasta la calle 62. Ok.
Un empleado de la sucursal del Banco de la Provincia manifestaba en voz alta: ¿dónde están los democráticos? ¿Qué se habían hecho los de la moneda de la libertad? Los democráticos se refiere a la Unión Democrática, que era la coalición de partidos que enfrentó a Perón en esa elección, la consigna Perón-Obraden y la cuestión de la Unión Democrática, integrada por varios partidos políticos, obviamente con el nivel protagónico del radicalismo, Sí. ¿no? Entonces, este empleado del banco O sea, decía, alguno piensa que las coaliciones son de ahora, ¿no? no, claro. ¿Dónde están los democráticos? Bueno, nada, se puso cocorito Sí. aprovechando, Claro, aprovechando que había espalda, que estaban... Sí, claro. Que vengan. provocando, agregando que están todos al servicio de Braden, bueno. Pero justo pasaba por ahí un joven radical, ex conscripto que llegó recientemente de Junín de los Andes, Sí. que lucía en la solapa el símbolo de la Unión Democrática, ¿no? Y se hallaba a escasa distancia del empleado bancario, que reaccionó enérgicamente ante esas alusiones. Bueno, Salvo una ¿no? pelea. Sí. Varias personas impidieron que se fueran a las manos Ok. y acto seguido 2 vigilantes detuvieron al radical. Claro, y sí. ¿A quién te vas a llevar? Era lo más fácil. Bueno, se lo llevaron detenido. Al llegar a la Plaza Ardo Rocha, rumbo a la comisaría, uno de los agentes, después de expresarse en términos despectivos sobre los democráticos, tenía su corazoncito el cana, lanzó un golpe de puño contra el detenido, quien lo esquivó parcialmente, cobró. El otro vigilante se lo llevaron 2. Qué buena manera de decir que cobró, lo esquivó parcialmente. Fue como que lo rozó. El otro vigilante le advirtió a su compañero, ¿cómo le iba a pegar?, que no agrediera al joven, porque los podía ver el público. Faltaban 2 cuadras, no podía esperar 2 cuadras más, llegar a la comisaría y fajarlo como corresponde adentro de la comisaría donde nadie lo vea. Bueno, el afiliado radical permaneció 2 horas en la comisaría, mientras el empleado bancario no fue detenido ni molestado para nada. Ninguna de estas 2 personas son mencionadas en la crónica. Me gusta. Febrero entonces del 46. Febrero del 46. 6. La crónica, decíamos, unos días antes, 5 días antes, la crónica es del 19, así que fue un par de días antes, ¿no? Está bien. Claro. Bueno, pero algo llamativo, porque hicimos un repaso fuera de aire cuando nos enteramos un poco de la temática de la que íbamos a hablar, de aquellos candidatos a presidente que habían visitado la ciudad. Yo no creo que ninguno, y esto ya es recontra estadístico, haya visitado nuestra ciudad una semana antes de una elección. No, sin ninguna duda. Y bueno, y después por la importancia también de Juan Domingo Perón, pero hemos repasado un par de candidatos a presidente y presidente en gestión Sí. que han visitado nuestra ciudad, por nombrar solamente algunos. Cristina, Menem han venido a la ciudad. Mauricio Macri vino en campaña, me acuerdo, ¿te acordás el video de la panadería? Claro. Que también lo tuvo haciendo campaña aquí. Lindas notas, lindas historias, Ale. También hay que decir respecto sí. a eso, es que en el año 46 Sí. la desproporción actual entre la población del conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires no era tanta. Ok. Justamente también... Servía venir al interior. y va a ser también la presidencia de Perón la que va a empezar a generar esa desproporción a partir de la industrialización y todas las cuestiones que llevan a que el conurbano haya crecido tanto, toda el AMBA. Entonces, el voto de cada pueblo del interior bonaerense era importante. Tenía una importancia mucho más que actual, ¿no? Me encanta. Alejandro Andersen, nuestro historiador favorito, con un nuevo capítulo. Son las 12:12 del mediodía. Un poco de las elecciones del 26 en la ciudad de Necochea, del 31 y la visita en campaña de Juan Domingo Perón. Gran capítulo, vale, gracias. Alejandro Andersen con todos nosotros. Suena la alarma, suena la cafetera, suena la radio. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio.